Bueno, amigos de Mayoreo, seguimos aquí en casa de Vanessa y de Belén Yumbé. Y bueno, ahora estamos aquí con Vanessa Yumbé, que es una sacerdotisa de la religión Wicca. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya estamos invadiendo tu espacio espiritual. No. Y te voy a decir una cosa. Desde que nos conocimos siempre quise saber qué era la religión Wicca. Y hoy que estoy aquí contigo, digo, perfecto. Te voy a interrogar. Voy a tratar de transmitirle al auditorio qué es esta religión y qué es todo lo que hemos visto de ti en Facebook y lo que nos has platicado en las juntas, en las reuniones que hemos tenido, porque se me hace algo muy interesante. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es la religión Wicca? Ok, pues primero que nada, muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos por estar en este espacio, que a final del día es su casa. Es un templo, como tú bien dices. Para mí es un lugar de meditación, es un lugar donde yo me reconecto y me encuentro a mí misma. Es un lugar donde logro trabajar mucho conmigo y mucho tiene que ver justamente con esta parte de mi religión, que es la Wicca. Entonces, pues bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y por otro lado, bueno, pues la Wicca. ¿Qué es la Wicca? Mira, Wicca es una tradición espiritual. En realidad es una religión, como bien mencionas. Sin embargo, mucha gente no la considera religión porque para que exista una religión o para que algo se considere religión, tiene que cumplir 3 características. Primero, tiene que haber un libro sagrado o un libro que sea como la guía que todos los que siguen esa religión es su libro y es en el que se basan. Nosotros en Wicca no tenemos un libro en específico porque esta es una tradición oral que va pasando de generación en generación y el conocimiento de la Wicca en la época ancestral no se escribía en realidad. Entonces, bueno, hay muchas personas que de alguna manera hablaban o practican la tradición y es algo que más bien te tienen que ir enseñando, es algo que se practica. Por otro lado, hay un líder en las religiones. Nosotros no tenemos líderes porque creemos que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad y el mismo nivel de conciencia y no requerimos que haya alguien superior que nos guíe o que nos diga qué debo o qué no debo de hacer. Si bien es cierto que hay sacerdotes y sacerdotisas, como en este caso, bueno, yo soy una sacerdotisa Wicca, nuestra función es más bien enseñar a otros, ser como un canal para transmitir un mensaje de la divinidad y para pasar también esta tradición. Entonces, bueno, ese sería el siguiente punto por el cual no es religión. Y el último es porque las religiones necesitan un número determinado de seguidores. Y nosotros en Wicca hay demasiados covens que son de alguna manera ocultos, ¿no? Como que todavía lo Wicca no se conoce mucho, la gente no se abre totalmente a decir, oye, yo soy Wicca o yo practico la Wicca. Y por otro lado, no sabemos exactamente cuántas personas sigan la tradición. Entonces, son esos 3 factores los que, aunque sí es una religión, para muchas personas solo se considera como una tradición, como un camino espiritual. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues la Wicca en realidad es un camino que básicamente nos va a contactar con la naturaleza y con la divinidad, pero a partir de entender qué ocurre en la naturaleza, de sincronizarnos con esta energía de la naturaleza y poder trabajar en ella. Para nosotros lo más importante es justamente celebrar todos los cambios de estación, todos los cambios que ocurren afuera, porque esos cambios son los que nos están diciendo que hay algo que mover o que transformar en nosotros. Y justamente es empezar a adorar esa naturaleza, empezar a observar la luna, las estrellas, el sol, ¿no? La lluvia, y poder contactar con esas energías, poder canalizarlas y poder finalmente vivir en una armonía y en una sincronía con ellas. Es un camino que yo considero de autoconocimiento, un camino de autosanación, pero a través de mi verdadera esencia, a través de mi ser, a través de lo que soy más allá de mi nombre, de mi rostro. Para la Wicca,
Por ejemplo, nosotros tenemos mucho la frase sin rostro y sin nombre. Es decir, no importa cómo te llames, no importa cómo luces, finalmente eres parte de un todo, eres parte del gran universo y de este poder del gran espíritu. Sí, sí, yo estoy fascinado con todo lo que nos estás platicando. Ahora, ¿le podrías compartir a nuestro auditorio cuál es tu nombre dentro de esta religión? Y amigos, quiero pedirle a ella que lo diga, porque sí es un nombre algo complicado. Sí, bueno, mi nombre es Seirin Wigmund y mi nombre significa generadora de paz a través de la magia de la luna. El nombre en Wicca, nosotros después de un tiempo que estudiamos la tradición, tomamos un nombre o nos asigna la divinidad un nombre que es nuestro nombre mágico, es el nombre con el que el universo, las energías de la naturaleza nos reconoce, es la manera en la que nos presentamos. Yo cuando hago un trabajo ritual jamás digo hola, soy Vanessa, yo le hablo al viento, le hablo al mar o le hablo a la luna presentándome como Seirin Wigmund, y de esa manera yo genero esa conexión, es hacer esta conexión donde finalmente les estoy diciendo aquí estoy, voy a trabajar, voy a canalizar su energía y me presento y pido permiso también para hacerlo. Entonces, a través de este nombre mágico es como nos van reconociendo incluso nuestros hermanos dentro de la tradición. Uh-huh. Sí, qué bueno que compartiste el nombre, porque desde que empezamos a conocernos, bueno, sí se nos hacía un poco difícil decirlo, pero ahora, ¿de dónde viene esta religión? ¿Cuáles son los antecedentes? Digamos, a un viaje que hiciste este año, vimos fotografías de Inglaterra, ¿no? Y de algunos lugares, y va a haber muchas preguntas que te voy a hacer, porque es algo que yo creo que nuestros amigos que tengan la oportunidad de ir, pues visiten este tipo de lugares, ¿no? Porque son, aparte de históricos, yo creo que tienen algo de trascendencia, ¿no? Histórica, ¿no? ¿De dónde viene esta religión? Mira, esta religión es muy antigua, de hecho se le conoce como la antigua religión. Esta religión existe mucho antes del cristianismo y es una religión que se origina en los pueblos celtas. Geográficamente lo encontramos sobre todo en la parte de Irlanda, al norte de Irlanda, y en Escocia. Es realmente donde más se encuentran vestigios de lo que fue el pueblo celta, pero sobre todo de todo lo que tenía que ver con esta religión. Para ellos la religión se llamaba druidería y es efectivamente los druidas, los que eran los sacerdotes de los pueblos celtas. Wicca lo que hace es retomar esa tradición, retomar esa religión celta, ¿no? De Irlanda, de Escocia, se encuentra también en Gales, en lo que es un poquito el norte de Francia y de Inglaterra, algunas partes de Inglaterra, pero se origina en Irlanda, se origina en Escocia. Y bueno, va bajando por esa parte de Europa y estos pueblos celtas, como mencionaba, sus sacerdotes eran los druidas, ellos seguían la religión de la druidería y estos druidas justamente lo que hacían era la transmisión del conocimiento del universo, pero se hablaba de hombres sabios, se hablaba de hombres justos, pero también se hablaba de hombres que sabían la magia, conocían el manejo de la energía. Si tú recuerdas, por ejemplo, todos recordaremos la figura de Merlín, del mago Merlín. Se dice en algunos lugares, justamente donde tuve la gran oportunidad de visitar las cuevas de Merlín, que es donde dicen que Merlín enseñó al rey Arturo. Y Merlín justamente estaba en camino a ser un druida. Fíjate bien, él ni siquiera había llegado todavía al nivel de druida. Y se habla de un hombre que era sabio, que era poderoso, que manejaba perfectamente bien los elementos, que tenía un conocimiento con el universo y una conexión consigo mismo, con su ser, y podía ser guía para otro. Y él solo estaba en un nivel de bardo, lo que se conoce como un bardo dentro de nuestra tradición, y le faltaban 2 escalones para llegar a ser un druida. Entonces, eso nos puede dar como toda una idea de la gran sabiduría y del gran conocimiento que este camino encierra, ¿no? Y que finalmente es algo que pues son años de prepararse, de estudiar, y yo creo que nunca terminamos de conocer, porque es realmente demasiada la información que existe, pero sobre todo es el camino personal
es el camino que cada quien vaya siguiendo en su propio crecimiento. Entonces, bueno, pues sí, de allá surge, y ocurre que en Estados Unidos, un hombre que se llama Gerald Gardner, él era masón, él lo que hace es unirse o aliarse con una chica que se llama Doreen Valiente. Ella era justamente tataranieta de una, dicen que de las últimas druidesas, ¿no?, de la tradición, y ella adquiere todo el conocimiento de su abuela, se une con Gardner, y Gardner lo que hace es sacar la religión Wicca o la tradición Wicca. Por eso mucha gente dice, ay no, Wicca pues es reciente, ¿no?, porque surgió apenas en los años 50. Sin embargo, pues es muy ancestral en realidad, ¿no? Y no todos los wiccanos nos basamos exactamente en Gardner, hay muchos tipos de Wicca. Sí, y esto que comentas es muy importante porque apenas en estas fechas es cuando más sale esto de Wicca, porque lo asocian con la brujería, ¿no? Completamente. Y es cuando pues el tema está en boca de todos, pero efectivamente, como tú dices, no es de estos tiempos, sino es ancestral. Y algo que me sorprendió mucho de las fotos que te tomaste en este viaje fue exactamente todo esto, pues escenario, ¿no? Estuviste, por ejemplo, en un museo de brujería, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta experiencia de haber estado en estos lugares? Mira, para mí fue una experiencia fundamental porque eso me dio muchísimo. Yo llevo ya bastantes años en esta tradición, estudiando, conociendo. Sin embargo, el poder estar en todos esos lugares reforzó el conocimiento, pero también me ayudó a comprender realmente de qué se trata la tradición. Y yo te puedo decir que a partir de ahí quedé totalmente convencida de que este es mi camino, que estoy en el camino correcto, que es un camino que me llena totalmente. Y hablando específicamente del Museo de la Brujería, me llamó mucho la atención el ver cómo es todo un culto, cómo es todo un arte. Muchos, de hecho, llaman a la Wicca el arte, ¿no? Para nosotros no es un conocimiento aislado, sino es todo un arte aprender al respecto. Cada elemento, cada herramienta que se utiliza, un caldero, una escoba, un atame, una vara, todo esto que las antiguas mujeres hacían de alguna manera y que tenían un conocimiento real del por qué voy a utilizar, no sé, un cordón rojo en una noche de luna llena y no voy a utilizar en luna menguante esto, o con qué elemento o con qué herramienta voy a trabajar. Para mí fue impresionante, sobre todo porque mucha gente dice que la brujería es una situación negativa y en realidad no, ¿sabes? La brujería es simplemente el poder hacer, el poder actuar, el tener ese poder y esa libertad para contactar con una energía superior y poder canalizarlo a través de un objeto y hacer un algo. Pues qué interesante, amigos. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Va a tomar mi lugar mi amigo Miguel Castillo, para poderte seguir preguntando mucho acerca de esta religión Wicca. No se vayan, amigos, regresamos. Oreo, tu guía de mercado, su programa favorito. Muchas gracias por sintonizarnos. Quiero recordarles que ya estamos por terminar un año más, así de rápido. Para que no los agarren las prisas, preparen sus halcones navideños, despensas, centros de mesa que regalarán a sus amigos, clientes, maestros, familiares y colaboradores, con la gran variedad de canastas de vara y mimbre que les ofrece comercializadora La Jarochita. Pueden llamarles a sus teléfonos 5552-6503 y su teléfono celular es 044 55 28 17 14 16. Acuérdense de visitar la página zonacomercialdelamerced.com. Ahí encontrarán toda la información de los establecimientos. Regresamos a su programa de mayoreo, tu guía de mercado, y estamos con nuestra amiga Vane Yumbe. Estábamos escuchando muy atento a todo lo que decía respecto a que no siguen a un líder y se conectan mucho con la naturaleza, pero mi pregunta es específica.
¿tienen algunas reglas específicas que ustedes, los de la religión Wicca, sigan? Sí, gracias. Mira, si nosotros tenemos 3 leyes básicas, que son las leyes que rigen todo nuestro camino, en realidad no hay más que 3. La primera es que todo lo que tú hagas se te va a regresar 3 veces 3. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos escuchado muchas veces. Todo lo que yo hago, bueno o malo, va a tener una consecuencia, va a haber un resultado. Entonces aquí es, si tú sabes que estás sobrando de tal manera, pues no esperes obtener algo diferente a lo que tú estás generando, a lo que tú estás haciendo, ¿no? Eso es algo que yo creo que se maneja mucho en todos estos temas de desarrollo humano y en otros caminos espirituales. Es algo como muy básico, ¿no? El siguiente es que trates a los demás como esperas ser tratado. Y tiene todo el sentido. Si tú quisieras que el universo te compensara, te diera cosas positivas, pues entonces trata a todo lo demás como quieres ser tratado. Y no se refiere solo a otras personas, se refiere a los animales, se refiere a las plantas, se refiere a los bosques, se refiere a los mares, se refiere a los ríos, se refiere al medio ambiente, ¿no? Es como, ¿qué es lo que yo estoy esperando que me den? ¿Cómo quisiera que a mí me trataran? Pues de esa manera es como voy a tratar a los demás. Y no la más importante, pero sí como la básica, es que te asegures de hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando no dañes a nada ni nadie. ¿Sí? Aquí no hay como reglas de no esto, no el otro, no, o sea, haz lo que tu corazón desee, siempre y cuando no dañes a nada ni a nadie. Y por ahí dicen, incluyéndote a ti mismo, ¿no? Entonces, ojo con todo lo que hacemos, porque es, si te fijas, solo una cuestión de conciencia, solo es pensar todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy generando, todo lo que estoy actuando, cómo es, como decían hace rato, ¿no? En el coaching, desde dónde lo estoy generando, quién estoy siendo, y en realidad tiene relación también con eso, es hacernos muy conscientes de cada acción, cada palabra, pero también cada pensamiento y cada emoción que tengo, porque eso va a traerme un resultado. Uh-huh. Estamos hablando que más o menos puede parecerse al yin yang, el bien y el mal, prácticamente. Oye, y por ejemplo, ustedes tienen algunos dioses, háblanos acerca o respecto a los dioses que ustedes adoran hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es como todo, ¿no? Por ejemplo, hace rato decía el compañero Jesús que ahorita viene relacionado precisamente por diciembre, que ya se acaba el año, empezamos lo que es el invierno y prácticamente estamos a unos pasos de lo que es primavera. Y tú mencionabas mucho respecto a que van de acuerdo a los ciclos de la vida. Exacto. Sí, mira, nosotros tenemos, y ese es un tema que de pronto algunas personas se sorprenden, ¿no? No comprenden, porque nosotros generalmente hablamos de muchos dioses, y efectivamente cada uno de estos dioses, más que una adoración, en realidad lo que nosotros hacemos es conectarnos o trabajar con la energía de esa divinidad o de ese dios. Aquí en realidad Wicca es una tradición politeísta, aunque nosotros somos conscientes que solo existe una divinidad, solo hay un solo dios, una sola diosa, una sola energía creadora. Esa energía nosotros sabemos que es femenina y masculina, por eso aquí no hablamos solo de un dios padre, nosotros hablamos también muchísimo de una diosa madre, porque no puede existir el uno sin el otro y no puede haber creación si no existen ambas energías. Cada una de esas energías o de esa divinidad que encierra el todo, lo femenino y lo masculino, nosotros le vamos dando un aspecto, ¿no? Vamos pensando en que esa divinidad, voy a conectarme con la fuerza, o voy a conectarme con la prosperidad, o voy a conectarme con el aprender a soltar, o con una parte guerrera, o con una parte compasiva. Entonces voy a darle un nombre de una divinidad en particular. ¿Cómo nos ayuda entenderlo como varios aspectos de la misma divinidad? Que en el momento en que yo puedo ubicar a esa energía con un rostro específico, con un nombre específico, con características específicas, es mucho más sencillo que me pueda conectar con eso, que lo pueda entender y que pueda incluso comprenderlo en mí
y conocer que esa divinidad está en mí y que soy yo misma. Por eso nosotros en Wicca, sobre todo los sacerdotes y las sacerdotisas, al canalizar a una energía en específico, hablamos mucho de yo soy la diosa, ¿no? Y mucha gente puede decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tú eres la diosa? Sí, yo soy la diosa y tú eres el Dios y él es el Dios. Cuando entendemos que nosotros somos parte y creación perfecta de esa divinidad, que no hay separación. Oye, Vane, y por ejemplo aquí en el Distrito Federal o en la República Mexicana, ¿existen templos de Wicca? Esa es una pregunta muy interesante. No hay como tal un templo de Wicca específico, porque el planeta entero es el templo de Wicca. Todo lo que es la naturaleza, todo lo que es un bosque, un río, un desierto, una selva, un jardín, todo es el templo de Wicca. Incluso una casa es un templo cuando tú verdaderamente comprendes que toda la tierra que pisas, toda esta gran madre que nos bendice, finalmente es nuestro templo. Entonces no existen paredes, no existen ladrillos, no existen como sitios específicos donde la divinidad se manifieste, porque la divinidad está en todo, está en su creación, está en una piedra, está en un animal, está en una planta. Entonces muchas veces, por ejemplo, las Wiccas modernas, ¿no? Lo que decimos justamente es que antes estas mujeres que habitaban en los bosques, estas mujeres y estos hombres, bueno, pues ellos finalmente tenían esta posibilidad de salir e ir al campo y de estar en el río, de estar en la cascada, y se conectaban mucho más fácil con el poder de la naturaleza. Si tú te fijas, incluso las culturas ancestrales, todas hacían sus templos al aire libre, ¿no? Y a lo mejor encontramos muchos sitios sagrados donde hay grandes construcciones, pero están en medio de estos espacios donde no había nada. De hecho, ahora nosotros se nos consideran paganos o neopaganos, que el paganismo o el pagano significa gente de campo. Entonces un pagano es una persona que se encuentra en el campo, y nosotros como neopaganos, al estar en las ciudades, lo que hacemos es llevar a la naturaleza a nuestros espacios, es llevar a la naturaleza a nuestras casas, es buscar que dentro de mi hogar exista un bosque o exista algo que me conecte con ese poder o con esa energía de la naturaleza. Entonces los templos en realidad son el mundo entero. Sí, ya estoy viendo que aquí estás bien conectada con la naturaleza, y precisamente ahora sí, precisamente respecto a esa, te voy a hacer otra pregunta. Por eso entiendo que viajas mucho, que sales mucho, porque te conectas, esa es tu conexión hacia lo que es el mundo Wicca. Sí, efectivamente, bueno, yo en particular disfruto muchísimo estar en la naturaleza, ¿no? Cada que puedo, cada que tengo la oportunidad, me doy una escapada, así sea aquí mismo en la ciudad. Me gusta mucho irme incluso a los viveros, a lo mejor, y solo sentarme y estar ahí. Es para mí el momento donde me recargo y donde logro tener esta conexión más allá de lo común, más allá de lo cotidiano, más allá del ordinario. Sí trato de estar mucho en contacto, y de hecho te digo, no necesito como irme muy lejos, ¿no? Es suficiente a veces con irte a un parque y simplemente sentarte ahí y permitirte sentir, permitirte fluir, permitirte por un momento olvidarte de otros temas y solo enfocarte en ti y en los mensajes que recibes. Y yo les diría de verdad, cuando aprenden a callar su mente, empiezan a escuchar todos estos mensajes y la conexión cada vez va siendo más grande. Oye, Vane, muchos amigos no saben aún bien qué es lo que es la religión Wicca, entonces no hay que confundirlo con brujería, definitivamente. Sí, mira, hay una diferencia. Nosotros, por ejemplo, en Wicca, como mencionaba, Wicca es una tradición o una religión de un crecimiento espiritual donde voy a conectarme con mi propio ser y voy a escuchar o voy a contactar con la divinidad, ¿no? Para ser un mejor ser humano y para estar como más cerca de esa divinidad. La brujería o las brujas tienen que ver con todas estas mujeres que también eran sanadoras, ¿no? Una bruja se consideraba una mujer que sanaba, una mujer que conocía de hierbas, que conocía de piedras, que conocía también de los ciclos solares y lunares. Y entonces la bruja lo que hace es utilizar esa energía para lograr un objetivo
en este plano, en esta dimensión. Una cosa es que yo me conecte con mi parte espiritual, pero otra diferente es que hoy se me ocurra que voy a hacer un hechizo para obtener sabiduría, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya uso mi vela, uso una hierba, uso un cuarzo, uso algo que está en nuestra misma dimensión, en nuestro mismo plano, que es la tierra. Estas brujas lo que hacían era justamente conocer o tener un conocimiento de herbolaria, entre muchas otras cosas, para lograr un objetivo. Por eso eran las sanadoras de los pueblos, o eran las que traían a los niños, las parteras, o eran de pronto las que a lo mejor sí podían dar la interpretación de un oráculo o conectar y canalizar un mensaje, ¿no? Que son las famosas lecturas. Sin embargo, la bruja no necesariamente es Wicca y la Wicca no necesariamente es bruja. Si bien es cierto que muchas de las wiccanas actualmente somos brujas también, porque también practicamos herbolaria y hacemos otro tipo de conocimientos, es cierto que tú puedes encontrar brujas, ¿no? La brujería mexicana, la yoruba, la santería, ¿no? La bruja italiana, que son las estregas. Hay diferentes tipos de bruja. Igual está el witchcraft, que es la brujería de Gran Bretaña, que es la que se asocia con la Wicca porque, bueno, vienen como del mismo lugar de origen. Pero también están las brujas nórdicas, ¿no? Y cada una tiene como el manejo de sus propios elementos, de la naturaleza, de lo que está en sus tierras. Y es como van haciendo sus hechizos. A mí me gustaría también hacer como un poquito hincapié en que la hechicería incluso es diferente a la brujería, ¿no? Una bruja tiene todo un conocimiento y generalmente debe tener un conocimiento de muchas cosas para poder manejarlas. Y una hechicera puede ser una persona que simplemente va a poner un poco de laurel con un poco de canela, con un poco de manzanilla y va a ponerlo con una vela dorada para atraer el dinero, ¿no? Pero no necesariamente tienen que conocer o saber de todo lo que es el universo y el manejo de las energías. Por eso muchas veces a la gente no le funcionan sus hechizos, ¿no? Porque en realidad no saben ni lo que están haciendo. Y no funciona solo con, pues tú ponle miel y échale. No funciona así. Porque la magia viene de adentro. Y solo una verdadera bruja logra que su hechizo funcione. Muy bien, Vane. Queda más que explicado para nuestros amigos televidentes de Mayoreo, tu guía de mercado. Regresamos para despedir el programa. Empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de envases y tapas, le brinda una gran variedad de productos para ayudarlo a resolver sus problemas de abastecimiento. Su teléfono es 63 63 66 28. Su correo electrónico es centraldeenvases@gmail.com. Ubicados en la calle de Cabañas, número 61. Toda la información comercial de Central de Envases podrá usted consultarla en www.zonacomercialdelamerced.com. Pues ya estamos de regreso, amigos, con nuestra amiga Vane para que nos siga contando de su religión. Vane, un gusto estar contigo. Quiero invitarte para que te levantes, por favor, si no te molesto mucho, para que nos digas el significado y el porqué de esta vestimenta. Ok, muy bien. Mira, les platico. Generalmente en la tradición y en muchas otras tradiciones espirituales o energéticas se utiliza una túnica. La túnica es el vestido que llevamos abajo, que generalmente, bueno, pues tiene un gorrito también en la parte de atrás. ¿Por qué se utiliza la túnica? En primer lugar, la túnica nos ayuda a cubrir nuestros chakras, a proteger nuestros chakras. Cuando nosotros hacemos un trabajo energético, no sabemos qué esté en el ambiente o cuál sea la energía que tienen las personas que están con nosotros. Por eso es que tenemos que protegernos y cubrirnos para poder finalmente hacer este trabajo. Después utilizamos
utilizamos un cordón. El cordón simboliza como el cordón umbilical, que es nuestra conexión con la Gran Madre o con la diosa. Y este cordón nos sirve también para protegernos. El cordón también, dependiendo del color del cordón, es el grado, el nivel en el que te encuentras dentro del camino o el conocimiento. Los sacerdotes utilizamos un cordón blanco porque simboliza la pureza de la conexión que nosotros estamos teniendo con esa divinidad y la protección que también vamos a tener con ella. Y finalmente la capa solamente la utilizan los sacerdotes o las sacerdotisas. Nadie más dentro de un coven. El coven es el círculo de estudio, o se denomina al grupo de estudio, se le llama coven. Nadie en el coven puede utilizar la capa hasta que se ordene como sacerdotisa o como sacerdote. La capa simboliza el cubrir, ¿no? Esta parte de la capa finalmente nos representa diferentes cosas. Por un lado, es el que nosotros como sacerdotes cubrimos o cobijamos a los demás. Simboliza yo te cobijo, yo te voy a tapar, yo te voy a cubrir, pero también simboliza para nosotros esa protección que nos está brindando el universo. Generalmente la capa, por eso se utiliza negra. No sé si tú te has fijado que en muchas tradiciones usan como capas negras y mucha gente dice, ay, negro es del mal. No, no es que sea del mal. Lo que pasa es que el negro simboliza el universo y entonces es como el cosmos me protege, me cubre y me llena de esa fuerza. Y la capa finalmente también me va a hablar del grado que tengo dentro de una tradición al ser yo el que voy a guiar o el que va a cubrir a los demás, el que va a proteger a otros. Es básicamente, de manera muy general, te lo platiqué ahorita, como en qué consiste nuestra vestimenta. Ok, muchas gracias. Me llama mucho la atención ¿cómo le puedo llamar? Medalla, dije, símbolo del pentagrama con la luna. ¿Cuál es el significado? ¿Puede ir junto? ¿Puede ser separado? ¿O puede ser de nada más 5 picos, 3 picos? No sé, ¿me puedes explicar todo eso, por favor? Sí, claro que sí. Mira, nosotros en la tradición esta es una tradición que se basa mucho en simbología sagrada, simbología antigua, y todo lo que utilizamos, nuestras herramientas, tienen un significado específico, igual que el pentagrama, el pentáculo y la luna. El pentáculo en particular es un símbolo que, si tú te fijas a lo largo de la historia, genera mucha controversia, porque hay muchas personas que asocian un pentáculo con un algo maligno, ¿no? O con algo demoníaco. Primero quisiera hacer hincapié en que para nosotros en Wicca no existe una figura tal como el demonio, como Satanás, diablo, como lo quieras llamar, eso no existe. El pentáculo en realidad es uno de los símbolos más poderosos que existen en el universo, porque es un símbolo de creación. Tú vas a crear a partir del pentáculo. ¿Cómo? Cada uno de los lados de la estrella es un elemento: aire, agua, tierra, fuego, y el quinto elemento, el dichoso quinto elemento, es el gran espíritu, es el poder creador, es el todo. Es el espíritu que crea todo, que le da vida a todo. Entonces yo solo puedo crear a través de mi conexión con el agua, la tierra, el aire, el fuego y el gran espíritu. Por eso es que los wiccanos, e incluso en brujería, en hechicería, se utiliza mucho este pentáculo. Si quiero generar una realidad diferente, si quiero cambiar algo, lo voy a hacer sobre un pentáculo, porque a través del poder como tal que tiene ese pentáculo, de esa vibración que tiene, ya va a estar generando una creación, un poder de creación. Si tú te fijas, incluso lo podemos asociar, muchas de las teorías de la existencia del hombre sobre la Tierra habla de que venimos de las estrellas, ¿no? Y que somos polvo de estrellas y bueno. Este símbolo de 5 picos finalmente es una estrella y nos remite nuevamente al origen, al poder creador de algo, de donde yo vengo, de donde tú vienes, de donde viene todo en este planeta que conocemos, ¿no? De lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces, eso simboliza el pentáculo. Cuando tiene un círculo alrededor, habla de protección. Todo lo que yo sea y todo lo que yo haga va a estar contenido en un círculo que me va a proteger. El símbolo del pentáculo también es el mismo ser humano, ¿no? La punta es la cabeza y los 4 picos de los lados y de la parte de abajo son los pies y los brazos de la persona. Entonces es que yo siempre esté protegida en el gran círculo de la divinidad, y cuando hay un pentáculo conmigo, jamás nada me podría lastimar.
Ujú. Y bueno, la luna, nosotros asociamos mucho la luna con la tradición, porque para nosotros, como les había mencionado, la divinidad tiene o la vemos con diferentes aspectos, pero la manera de representarla en la tierra para nosotros es a través del sol y a través de la luna. El sol es el dios, la luna corresponde a la diosa, el día y la noche, lo femenino y lo masculino. La luna tiene particular atención para un wicano porque la luna habla de la diosa, de la madre. Y esta es una tradición que se enfoca muchísimo en la energía femenina, en la energía creadora. Por eso también chocamos mucho a veces con otras tradiciones que son más como, más enfocadas a un dios o a una parte masculina, ¿no? Donde solo es un dios padre. Y aquí decimos, y la madre, como en dónde te la brincaste, ¿no? O sea, porque finalmente la madre es la que pare, la madre es la que lleva en el vientre, la madre es la que, ¿no? Entonces nosotros nos apegamos muchísimo a la diosa y esa diosa la representamos con la luna. Por eso es que en Wicca hacemos cada mes en luna llena, hacemos los rituales de la luna donde agradecemos esa energía femenina, que es la madre, que nos alimente, que nos nutra, que nos cuide, todo lo que cada quien quiera agradecer. Muy interesante, y vaya que es difícil de entender a veces. Sí. Pero bueno, ya así de esa forma tan bien explicada es otra cosa. Ay, gracias. Bueno, y ahora, ¿cómo haces tú para conjugar tu profesión con la religión? Porque hay veces que sí es muy complicado, ¿no? No todo el mundo es tan abierto en cuanto a las religiones o a la diferencia de la católica con alguna otra. ¿Cómo lo puedes tú conjugar sin que alguien agreda a tu religión? Ok. Mira, ese es un punto interesante porque tenemos que resaltar primero que nada que todos los que estamos en este camino seguimos siendo seres humanos, ¿no? Yo soy un ser humano que ríe, que se divierte, que sale, que pasea. Soy un ser humano que tiene familia, que tiene amigos, que también me enojo, ¿no? Porque hay gente que de pronto dice, ay, pues si es que si eres sacerdotisa ya no te puedes enojar, ¿no? Pues no, o sea, sí me puedo enojar y claro que a veces me enojo y a veces estoy triste también y a veces me enfermo también. Pero al ser un camino de conciencia, simplemente empiezo a ver la vida, mi propia vida de otra manera. Y empiezo a comprender el para qué me ocurre esto o qué experiencia tendría que aprender de esto que pasa. Yo de profesión soy comunicóloga organizacional y me enfoco mucho en la capacitación y el desarrollo humano. Entonces, ¿cómo lo conjugo? Porque de alguna manera van de la mano, no se pelean. La tradición finalmente, al ser un camino de conciencia, un camino espiritual, un camino de autocrecimiento y autosanación, me da la posibilidad de comprenderme a mí, primero como ser humano, como mujer, como ciudadana, como hija, como amiga, como hermana, y de esa manera yo puedo entonces aportarle a otros mi experiencia, trabajar con otros a partir de entender que sus necesidades han sido también mis necesidades, sus problemas han sido también mis problemas. Y entonces para mí este camino es ser una guía o ser un canal para que los demás logren verse a sí mismos y logren de esa manera entender su propia existencia. Y bueno, lo que hago de manera profesional en una capacitación o lo que sea, me enfoco muchísimo también en ver qué es lo que la gente necesita para mejorar en algo, pero sobre todo para conocerse a sí misma y comprender que todo lo que están viviendo obedece a un plan y a un crecimiento como seres humanos, como profesionistas, como padres, como lo que sea. Entonces, para mí, la verdad, ha sido muy sencillo combinarlos, ¿no? De hecho, yo en algún momento pensaba que de qué manera podía combinar mi misión de vida con mi profesión, y hoy me doy cuenta que al haber elegido el camino de Wicca y el camino de la comunicación, yo logré hacer ese clic perfecto, porque uno me ayuda a transmitir el otro, a través justamente del cómo el ser humano se comunica, con base en sus pensamientos, en sus emociones, en sus creencias, pero también en toda la energía, que finalmente seguimos siendo energía y todo lo que nos rodea, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Pues
¿podemos encontrarte en algún lugar o vas a hacer algún evento, algo que podamos compartir con todos nuestros amigos, por favor? Sí, muchísimas gracias. Bueno, mira, yo tengo una página que se llama La Espiral de Agüen. Si ustedes necesitan información o tienen preguntas y demás, en esa página pueden contactarme por inbox, La Espiral de Agüen. Hay otra página donde también pueden enviarnos sus inbox que se llama Wicca, la antigua religión. Esa página es de la escuela de la cual yo soy parte, de la cual nosotros somos 4 sacerdotes fundadores de la escuela de Wicca, la antigua religión, y ahí, bueno, pues nosotros constantemente estamos publicando los rituales que van a haber, cuáles son las fechas que vamos a celebrar, qué talleres estamos sacando. Entonces en cualquiera de las 2 páginas se encuentran la información. Y por otro lado, bueno, pues avisarles que de hecho es muy importante, estoy próxima a abrir 2 nuevos grupos en formación Wicca. La formación es justamente donde vemos todos estos detalles a fondo y bueno, pues muchos más, ¿no? Todos los que implica. Y esa formación, voy a iniciar 2 nuevos grupos, 2 nuevos covens. Uno va a ser los jueves de 7 a 9, esos van a ser semanal. Y otro va a ser los domingos de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Esos van a ser quincenal, porque son 4 horas, entonces bueno, pues cada 15 días los domingos. El de los jueves inicia el jueves 19 de noviembre. Y el de los domingos va a ser el 22 de noviembre, el día que iniciemos. Entonces, si alguien de su auditorio quisiera saber un poco más acerca de la formación o están interesados, con mucho gusto, por favor, inbox, página La Espiral de Agüen o página Wicca, la antigua religión, ¿sí? O también voy a darles un número telefónico al cual podrían contactarse, es un celular. Es el 04455 2710 4711. Claro que sí, 04455 2710 4711. Y también quiero aprovechar para invitarlos el próximo sábado 21 de noviembre. A las 10 de la mañana vamos a tener un taller, voy a impartir un taller enfocado a corte de relaciones y limpieza de linaje o limpieza de ancestros. Es muy importante saber que muchas veces justo tenemos estos amarres, ¿no? Estos pactos, estos contratos que a veces nosotros inconscientemente generamos o que también nos fueron heredados por nuestros ancestros, por nuestra familia. Entonces, ese día vamos a tener el taller con todo gusto. Igual quien esté interesado, también por la página de Face, en inbox o el teléfono que les acabo de dar. Gracias. Pues muchas gracias, Vane, por recibirnos aquí en tu casa e invadir un poquito de toda tu privacidad y toda tu magia. No, pues bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. Bendiciones. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó nuestro programa. Espero que haya sido de su agrado. Los esperamos en el siguiente programa, pero no olviden visitar nuestras páginas de Facebook, que es de Mayoreo, y Twitter @de_Mayoreo, tu guía de mercado. Los esperamos.